Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos en tu programa La Obra de Gracia del Ministerio de la Iglesia de la Comuna de la Florida, Divina Gracia. Que les habla el pastor Andrés Aravena, les saluda en el nombre del Señor. En este programa que tendremos durante 55 minutos, en que estaremos compartiendo un estudio que hemos venido realizando como en nuestra costumbre, denominado Los Fuegos Extraños. Fuegos extraños en la Iglesia de Cristo, ¿ya? Hoy día vamos a cerrar este ciclo, ¿ya? Vamos a tratar de cerrar este ciclo, pero te anticipo ya el próximo jueves o el domingo, vamos a estar haciendo, ya estoy preparando un estudio muy hermoso, muy profundo, muy teológico, con respecto a lo que son los diezmos y las ofrendas. Es un tema, ¿cierto? Pero bueno, vamos a lo que es nuestro, es el tema de los fuegos extraños en la Iglesia de Cristo. Así que vamos a saludar a los oyentes de Radio Tu Encuentro, de la Comuna de La Granja, San Ramón, quienes nos ven a través de la internet, también en el YouTube. Así que vaya para ellos un saludo muy especial para el pastor amigo Joaquín, que se encuentra con un poquito de gripe. Así que vamos a bendecir este programa en el nombre del Señor, que sea Él ministrando nuestras vidas, que sea ministrando nuestra capacidad, nuestro racionamiento, para que podamos entender. Te voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos venido viendo estos últimos programas, que son los fuegos extraños, ¿ya? Entonces vamos a ir a una introducción musical de nuestra canción que nos identifica, ¿ya? El Día del Señor. Hacemos la introducción e inmediatamente entramos en el tema de hoy para aprovechar los minutos. Bueno, vamos a introducirnos en este tema tan interesante que hemos estado viendo en estos últimos tiempos, esta última semana, que habla de los fuegos extraños en la iglesia. ¿Qué son los fuegos extraños, pastor? Bueno, los fuegos extraños es todo esto que en alguna forma ha venido inventando el hombre y lo ha venido incorporando al culto de Dios. Pero ¿por qué se llaman fuegos extraños? Son extraños a los ojos de Dios porque son cosas que de alguna forma el hombre ha levantado, ha querido inventar algo para incorporarlo al culto, un culto contemporáneo. Han metido humo, han metido música, han cambiado muchas cosas, pero la verdad las cosas que son extraños a los ojos de Dios. Porque Dios es un Dios específico, un Dios de orden, un Dios muy certero en lo que es su ofrenda. El culto es una ofrenda a Dios. Y ya lo veíamos nosotros en el libro de Levítico, cuando los hijos de Aarón, ellos hicieron fuegos extraños a los ojos de Dios. Prendieron incienso en un día y en un momento y en un lugar, en lo cual dice la Biblia que Dios nunca había mandado. Por lo tanto, esto que estoy predicándote hoy día, esta serie de estudios, hablan de lo que me ha motivado de ver toda esta parafernalia y esta batería de cosas raras que están siendo incorporadas a la iglesia, al culto, pero la verdad las cosas que más que llevar la gente hacia una intimidad con Dios, lo han alejado.
Y es lamentable y me hago responsable de lo que te estoy diciendo porque como pastor me duele mucho de cómo se está jugando con las almas que de alguna forma están buscando al Señor, están buscando una iglesia, un cuerpo para congregarse, como dice su palabra, pero caen en estas iglesias que tienen todo un entorno raro, ¿ya? Un entorno raro, y cuál de ellos más alejado de lo que es la voluntad de Dios, que pierde toda seriedad. Dios es un Dios, como te decía, un Dios de orden, un Dios de justicia. Por lo tanto, no debemos nosotros como hombres, como pastores, como líderes de la iglesia, jugar con estas cosas porque son cosas sagradas. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, tenemos que hacer un entorno de un culto que sea santo, un culto que sea perfecto, que sea digno y lo más importante, que sea un culto racional. Un culto racional, que nunca el individuo, al hermano, a la hermana que llega a la iglesia, lo saque, lo transporte o lo haga hacer cosas que están fuera de su control. La Biblia tiene varias partes donde nos advierte con respecto a lo que iba a pasar. Y dice Mateo 24:5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Estamos frente a una manifestación rara de nacional e internacional de pastores, entre comillas, que son lobos rapaces que se han introducido a la iglesia con cosas extrañas a manipular el pueblo de Dios. En el capítulo 20 del libro de Hechos, 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces Pablo, que ya estaba advirtiendo. Y 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, vamos a leer en el nombre del Señor, dice así, dice que nosotros, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, somos el templo del Dios viviente. Y te lo explicaba en el programa anterior, que cuidado donde tú estés, porque donde estás viendo este tipo de fuegos extraños, cosas que están fuera de lo que es la voluntad de Dios, que escapan totalmente al razonamiento humano, no son de Dios. ¿Por qué? Te explico la figura. Cristo dijo, cuando vino Jesús a la tierra, vino principalmente por 2 motivos claros y categóricos. Primero, a salvar al mundo, al morir por los pecadores del mundo. Esa era su función. Pero también su labor principal fue, en su ministerio de esos 3 años, establecer su iglesia acá en la tierra. Establecer su iglesia acá en la tierra. Y fue a través de sus discípulos que él estableció que ellos, dice sobre ti edificaré mi iglesia. Y estaba refiriéndose a los discípulos. Por lo tanto, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo, pero la cabeza siempre es Jesucristo. De toda iglesia, de la iglesia que está en Concepción, de la que está en Antofagasta, de la que está en Chile, de la que está en Estados Unidos, de la que está en África, de la iglesia de Cristo, Jesús es la cabeza. ¿Por qué te explico esto? Te explico esto porque, si bien es cierto, tenemos un Dios, tenemos una revelación, tenemos una palabra, eso está centralizado en la cabeza que es Jesucristo, ¿cierto? Él es el que... Y la cabeza determina lo que hace el cuerpo. Pastor, ¿qué me quiere decir con esto? Quiero decirte que donde veas tu iglesia que están haciendo cosas raras, es una iglesia simplemente que está desconectada de la cabeza que es Jesucristo. Porque la iglesia que hace las cosas en la voluntad de Dios es la cabeza, la iglesia, que obedece a lo que determina su cabeza, en este caso Jesucristo. ¿Cómo?
a través del Espíritu Santo. Entonces muchas religiones, muchos movimientos se han escudado bajo la palabra del Espíritu Santo para hacer muchas cosas que están fuera, totalmente fuera de lo que dice la Iglesia. ¿Qué son los fuegos extraños? Son manifestaciones netamente humanas que nacen en la mente del líder, del pastor. Son netamente humanas. Pero vuelvo a insistirte, no, Dios nunca las ha mandado. Punto 1, no vienen a través del Espíritu Santo. Todas esas manifestaciones raras que tú puedes ver en las iglesias, quizás en tu iglesia, quizás en la televisión, quizás vete al YouTube y busca fuego extraño y vas a ver que a través del mundo hay un movimiento muy grande con respecto a hacer cosas raras. Y vuelvo a insistirte, no están llevando a la gente, no están llevando a las personas a una intimidad y a una relación con Dios, sino que todo lo contrario, están desilusionando a la gente. La gente hoy día tiene mucha hambre de Dios, pero la gente no quiere ir a la iglesia. La iglesia ha dejado de dar buenos testimonios, de ser una iglesia ordenada, decente, bíblica, teológica. Tenemos muchos pastores que se autolevantan, liderazgos que rasgan en lo imperfecto, en la ignorancia bíblica, y están llevando al pueblo a una desilusión tremenda. Ya lo vimos a través de la televisión. Tú puedes ver cómo un pseudo pastor, entre comillas, llamado, no sé, un señor que estaba ahí en Puente Alto, que es el padrastro de la atleta chilena, y cómo él se escudaba en su denominación de pastor y llegaba a la casa y violaba a su hijastra. Entonces te pregunto yo, ¿cuánto tiempo? Por mucho tiempo, pero tenía un doble estándar. Era un violador y a su vez en la noche o el día domingo estaba ministrando, predicando en el nombre de Dios, imponiendo manos, haciendo cosas que supuestamente eran para el servicio de Dios. Pero te digo, pobre de esa gente que estuvo en esa iglesia, una iglesia de un hombre que más que un siervo de Dios, era un siervo de Satanás. Y así hay muchos. Hermano, hermana, es hora que tú pidas la dirección del Espíritu Santo y escuches y dirijas, porque el Señor nos ha dado el poder de discernir las cosas de Dios. Fuegos extraños son totalmente fuegos que, si los comparamos al día de Pentecostés, están muy lejos de ser así. El día de Pentecostés, cuando descendió el poder del Espíritu Santo, dice que hubieron allí muchas cosas que nunca habían sucedido. Punto 1, se derramaron lenguas. Hubo manifestaciones claras y precisas, pero de algo que venía de Dios. Pero te puedo aclarar que ese día, el día de Pentecostés, nadie se caía en masa. El día de Pentecostés, nadie hacía ruido extraño simulando ser animales. El día de Pentecostés, nadie se contencionaba. El día de Pentecostés, nadie estaba borracho. En el día de Pentecostés, nadie se revolcaba en el suelo. El día de Pentecostés, nunca nadie dijo que caía oro. El día de Pentecostés, nunca hubo risa santa. El día de Pentecostés nadie vomitó. Entonces, aquí tenemos clara, y en este listado que te acabo de dar, son cosas que hoy día en el 2016, en Chile, en mi país y a través del mundo están sucediendo dentro de las iglesias. Esos son los fuegos extraños. El día de Pentecostés, Pedro tuvo que aclarar la situación porque nunca antes había sido vista. Toda la gente del entorno dijo, ellos estaban ebrios. ¿Por qué? Porque hablaban otras lenguas. ¿Qué se refiere otras lenguas? Y te explico la situación. Otras lenguas eran otros idiomas. Me explico. Podía ser el inglés, podía ser el francés, el alemán. ¿Por qué? Porque la manifestación del Espíritu Santo a través de los apóstoles fue para que todos entendieran el mensaje de Dios.
y todas las personas que estaban congregadas allí recibieron palabra de Dios a través de los discípulos, sin ser ellos unos expertos en idiomas, no lenguas extrañas. Estaban esos discípulos y esa gente que estaba allí, estaba llena del Espíritu Santo para mostrar las señales de los cielos a los no creyentes. El día de Pentecostés, cuando estaban ellos llenos del Espíritu Santo, lo único que hablaban las maravillas del reino de Dios. No eran cosas que no se podían entender, eran cosas claras y categóricas. Quiero probarte por qué Dios es un Dios de orden. Dios no nos manda a emborracharnos con vino, ya que así se pierde la razón. Con el vino se pierde el control de sí mismo. Con el vino emborrachado, tú abres las puertas a los demonios. Por lo tanto, el concepto de emborrachamiento no cabe dentro del marco de lo que Dios ha ordenado. El fuego que se ve hoy en día no es fuego de Dios. Son fuegos extraños que Dios nunca ha mandado. Son fuegos extraños que nunca durante los 3 años y la vida de Jesús en la tierra, Él las manifestó o la hizo. Son fuegos extraños, cosas que hoy día vemos en la iglesia, que las caracterizan como manifestación del Espíritu Santo, pero que nunca los discípulos de Dios hicieron. Nunca lo vas a ver en la Biblia, nunca. En ninguna ciudad, en ningún lugar donde ellos estuvieron predicando el Evangelio, se vieron las manifestaciones que hoy día, en alguna forma, le asignan al Espíritu Santo. La misión para los discípulos no estaba rodeada por cosas extrañas. Sí, ellos estaban llenas de gozo, llenas de alegría, llenas de alabanzas a Dios, es decir, llenos del Espíritu Santo, el Espíritu que viene de Dios. Esa es la diferencia, queridos hermanos, queridas hermanas, que hoy podemos ver en lo que son las manifestaciones que estamos viendo en nuestras iglesias. Hay iglesias que crean y activan los fuegos extraños, asignándolos como manifestaciones del Espíritu Santo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que quien diga eso desde un púlpito nunca ha conocido ni ha sido sellado por el Espíritu Santo. Pero hay un pecado verdaderamente que dice la palabra que nunca será perdonado, y es que podrás ser adúltero, podrás matar, podrás robar, podrás mentir, podrás hacer pero hay un pecado que es claro y categórico, que Dios nunca te va a perdonar, y es contrictar el Espíritu Santo. Es hacer cosas distintas a lo que verdaderamente el Espíritu determina que quieres que haga. Qué pena por esos líderes, entre comillas. Qué pena por esos pseudo pastores que llevan iglesias completas a hacer cosas que nunca llegarán a los ojos de Dios. Quiero que veamos las manifestaciones del Espíritu Santo para que tú puedas entender que cuando te dicen que son manifestaciones del Espíritu Santo, te quiero decir que hay una ciencia que habla de quién es, cómo se manifiesta, cómo se simboliza el Espíritu Santo. Esa doctrina se llama neumatología. Neumatología. Y viene del griego y habla de neuma, viento. Eso se llama y se estudia en el Instituto Bíblico como neumatología. El Espíritu Santo, queridos hermanos, queridas hermanas, es claro y categórico porque es el Espíritu de Dios. Es puro, es su manifestación. Entonces es indispensable que cada pastor, que cada líder y también tú como hermano sepas
¿cuál es el conducto, cuál es el medio que Dios dejó para comunicarse hoy en día? Jesús dijo, es necesario que yo me vaya porque viene uno mayor. Hago un paréntesis. ¿Por qué estaba diciendo Jesucristo esto? Porque resulta que su ministerio duró 3 años. Él se iba y sus apóstoles estaban un poco confundidos. Se iba su líder, se iba el Hijo de Dios, se iba el hombre que hacía milagros, el que resucitaba a los muertos. ¿Qué iba a pasar con ellos? Y Jesús dijo, es necesario que yo me vaya porque viene uno mayor. ¿Cuál es ese mayor? Ese mayor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Dios, que a través de a contar del día de Pentecostés ya tiene una conexión directa con cada creyente, con cada hijo y con cada hija de Dios. Por lo tanto, cuidado, que use el nombre del Espíritu Santo para confundir a su pueblo. Cuidado con quien use el Espíritu Santo para hacer que su iglesia haga cosas extrañas, porque nunca Dios la ha mandado. Eso no es el Espíritu Santo, eso no es el Espíritu de Dios. Te voy a explicar primeramente la personalidad. El Espíritu Santo tiene personalidad, ¿cierto? Su personalidad habla de una posición del intelecto. Ve, el Espíritu Santo me mandó a la hermana con un cafecito para acá. Gracias. El Espíritu Santo tiene una personalidad, tiene una posición intelectual, tiene una posición de emociones y tiene una posición de voluntad semejante a las que el hombre tiene. Por eso nosotros somos, queridos hermanos y queridas hermanas, somos semejante a Dios. Semejante a Dios, el pastor, si él no tiene cuerpo, semejante a Dios es que Él puso su espíritu en nosotros, en cada hijo de Dios. El día que tú te conviertes al Señor, el día que tú crees que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor, tú eres sellado con el Espíritu Santo, y a contar de ese momento tú tienes un acceso directo al lugar celestial, al Padre, a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo me comunico? ¿Con un teléfono celular? ¿Con una línea telefónica? No, te comunica a través del intelecto. El intelecto que Dios puso en el hombre es su intelecto. Las emociones que Dios tiene, las tenemos nosotros. Y la voluntad que Dios tiene, la tenemos nosotros. En eso somos igual y somos semejantes a Dios. Arrío es un hombre que negó la personalidad del Espíritu Santo. Dijo que era una influencia, solamente como una fuente. ¿Sabe lo que dio como consecuencia eso? Que los testigos de Jehová fueron hijos de esa teoría. El Espíritu Santo tiene un intelecto. Dice que en 1 Corintios capítulo 2, 10 dice que todo lo escudriña. El Espíritu Santo todo lo escudriña. Nada. El Espíritu Santo, a ver, no filtra todo lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Como Dios tiene una comunicación a través de su pueblo, de sus hijos, a través del Espíritu Santo, no hay nada que pueda venir equivocado, que no venga de Dios para que llegue a ti. Así que nunca el Espíritu Santo te va a hacer reírte con la risa santa, revolcarte, darte vuelta, vomitar, creerte animal y todas las cosas ruidos extraños, contorsiones. Nada de eso viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da conocimiento. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Qué quiere decir conocimiento? Que a través del Espíritu Santo nosotros podemos tener la capacidad de conocer la mente de Dios. A través del Espíritu Santo, su libro se revela a nosotros, sus hijos. El Espíritu Santo tiene mente, lo dice Romanos 8:27, es decir, formas de pensar. Formas de pensar.
Dios nos ha hecho semejante a Él, para que nosotros podamos entender todo lo que viene de Dios. Hermano, no te dejes manipular. Hermano, no dejes que abusen con tu fe. Hermano, no dejes que te hagan hacer fuegos extraños que nunca Dios ha mandado. Porque los hijos de Aarón, cuando hicieron fuegos extraños, dice que descendió fuego de Jehová y los extinguió. Es decir, hoy día no sabemos, nosotros no se ha visto que Dios ha caído un rayo, un fuego y ha matado a alguien, pero estoy hablando de una muerte espiritual, una muerte donde tú te encasillas a llevar una vida de creencia, pero que nunca es para la gloria de Dios. El Espíritu Santo tiene sus obras. El Espíritu Santo, a través de Él, nos enseña. Dice en Juan 14:16, Jesús mismo dijo: yo le enviaré otro consolador. ¿Qué significa ese otro consolador? Es el Espíritu de Dios, que enseñaría a los apóstoles, en Mateo 5:2, enseñaría a los apóstoles la voluntad y la misión y el trabajo que tenían que hacer los discípulos. El Espíritu Santo era el mismo que ellos llevaron en su ministerio. El Espíritu Santo es el que capacitaba a esos hombres, de pescadores, hombres del pueblo, para expandir la iglesia de Cristo. Ellos no tenían estudios bíblicos, ellos no tenían una Biblia, ellos no tenían un curso de hermenéutica, homilética y nada parecido. Era el Espíritu Santo quien los administraba personal y directamente. Por lo tanto, el Espíritu Santo, así como fue con los apóstoles, hoy día enseña. Si tú te aferras y estás claro de quién eres, y quién es tu Dios, y quién es tu Padre, y quién es tu instructor, y quién es tu Señor, puedes escuchar su voz a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nunca, te reitero, nunca te va a llevar a hacer cosas extrañas, porque eso no viene de Dios. El Espíritu Santo testifica. Jesús dijo que el Espíritu Santo daría testimonio de Él en Juan 14:24. El Espíritu Santo dio testimonio de quién era Jesucristo. El Espíritu Santo que daba testimonio en esos tiempos, también hoy día el Espíritu Santo es el que da testimonio en qué iglesia, qué culto, qué persona está en obedeciendo las instrucciones de Dios. El Espíritu Santo nos guía. Jesús dijo que cuando llegara el Espíritu Santo, guiaría a los discípulos a toda verdad. ¿Dónde está eso? En Juan 16:13. El Espíritu Santo nos guía, hermanos, a hacer toda verdad. Todas las cosas que son de Dios vienen no a través del pastor, no a través del liderazgo, no a través de los chantas que salen en la televisión con una cruz detrás. No, el Espíritu Santo es el que te va a hacer y el que te va a llevar como guía a tener una intimidad con Él, a escucharte y a que tú lo puedas escuchar, a hacer lo que Dios te manda. Y esa instrucción es personal y es directa a través del Espíritu Santo, porque el día que tú le recibiste como Señor y Salvador, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo lo tienen los pastores, no solamente lo tienen los obispos o los pseudo apóstoles. El Espíritu Santo lo tiene cada hijo y cada hija que recibió al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo convence. Juan 16:8 declara claramente que el Espíritu Santo convence de pecado. Pídele al Espíritu Santo, pide la dirección del Espíritu Santo, porque Él dice que Él te convence de lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Los discípulos, como te digo, los primeros que plantaron la iglesia de Cristo no tenían instructivos. Jesús no le dejó un manual, un protocolo de cómo tenían que formar y dirigir las iglesias. Pablo mismo, él no tenía un libro que le voy a... mira, la iglesia se planta así, se organiza así, los ministerios, las descripciones de cargo, un organigrama de lo que sería la iglesia. Era el Espíritu Santo que había descendido y que a través de los discípulos iba a plantar su iglesia. Por eso lo que la iglesia católica tomó para sí mismo, cuando dicen que Pedro es el fundamento, es la piedra. No, se refiere a todos los apóstoles. Porque todos los apóstoles, el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo regenera. Y te estoy diciendo todas estas cosas porque en ninguna de las que te estoy diciendo, las menciones, las características, las manifestaciones del Espíritu Santo, vas a ver que Dios nos manda a hacer fuegos extraños para Él. El Espíritu Santo regenera, da nueva vida al creyente. En Juan 5:21, ¿qué significa nueva vida? Que el creyente, a contar del momento que lo recibe como Señor y Salvador, tiene la mente de Cristo. Tú como mujer salva, como hombre salvo, tú tienes la mente de Cristo. A través del Espíritu Santo tú puedes escucharlo. A través del Espíritu Santo tú puedes hablar con Él. El Espíritu Santo intercede en tiempos de debilidades del creyente, en los tiempos de gemido. Intercede el Espíritu Santo por nosotros. ¿Dónde está eso? Romanos 8:29. Intercede por nosotros. Es Dios quien va a dirigir tu vida de creencia, de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. El Espíritu Santo te puede guiar a ir a un hospital, te puede guiar a ir a una cárcel, te puede guiar a dar comida a los desvalidos, te puede guiar a dar ropa a los inválidos. Es el Espíritu Santo. No son los pastores, no son los liderazgos. El Espíritu Santo, a través de Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. Y la obra que hacemos en esta tierra tiene que ser dependiente de lo que Dios quiere, no de lo que nosotros como humanos queremos, porque ninguna obra del hombre agrada a Dios. Tus bailes, tus manifestaciones, si vienen del corazón de un hombre, dice que nuestras obras son trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Somos salvos, somos hijos de Dios solamente por la misericordia y la gracia de Dios. El Espíritu Santo ordena, te lo reitero, el Espíritu Santo es un espíritu de orden. En Hechos 13:2, el Espíritu Santo ordenó apartar a Pablo y a Bernabé para un viaje misionero. El Espíritu Santo es un espíritu de orden, Más te hablo de lo que es la teología del Espíritu Santo, de la neumatología, que es la ciencia que habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene símbolos. Y te digo, te enseño esto para que tú puedas conocer eso que en muchas iglesias le dicen, el Espíritu Santo me dijo esto. No, quiero que conozcas el Espíritu Santo. Y Dios me ha puesto en mi corazón que a través de estos medios te enseñe los símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó en símbolo. La paloma, en una paloma se manifestó. En Juan 1:32, el día que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, dice que descendió una paloma. No fue un águila, no fue fue una paloma. La paloma es un símbolo de paz, un símbolo de dulzura, un símbolo de suavidad. La paloma la podíamos ver también en el arca de Noé cuando salió y volvió con una hoja de olivo, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo, a través de la paloma, nos indica ya que es una manifestación, un símbolo, algo suave. Otro símbolo del aceite es el aceite
el del Espíritu Santo, digo, es el aceite. El aceite de olivo en ese tiempo era de gran importancia en la Palestina, siendo usado para la comida, medicina, iluminación, ungimiento. El símbolo del aceite también identifica al Espíritu Santo. El aceite es un elemento balsámico, algo que suaviza, algo suave. El Espíritu Santo tiene como símbolo el agua. El agua tenemos como símbolo que es la fuente de vida. Lo que más tiene la tierra, ¿sabes qué? Es agua. El Espíritu Santo es un viento, no es un temporal, es un viento, es una brisa. Es una brisa. Entonces, en esta figura, querido hermano y querida hermana, quiero que están en la Biblia, están en tu Biblia, están en mi Biblia. Y Dios quiso que hubiesen símbolos del Espíritu Santo. Como te digo, la paloma, suave, el aceite, el agua, el viento, el fuego. El fuego, el día que descendió el Espíritu Santo, dice que hubieron la señal precisa del Señor fue a través de lenguas. Entonces, no hemos en ninguno de los símbolos relacionados con el Espíritu Santo en la Biblia, y hemos investigado todo el significado de los símbolos mencionados, esta sesión para que sirva de guía, de animar al lector para que estudie más del Espíritu Santo. Si tú conoces al Espíritu Santo, sabrás discernir cuando te manden a hacer cosas en nombre del Espíritu Santo que no vienen de Él. Y te lo reitero, el Espíritu Santo no te manda a decir nada con nada. El Espíritu Santo es una relación directa que tiene Dios con cada creyente. Ni su personalidad, mira, ni la personalidad del Espíritu Santo, ni las obras del Espíritu Santo, ni los símbolos, ni mucho menos sus manifestaciones, ni sus dones nos colocan en un ambiente raro de estas manifestaciones de fuego extraño. En ninguna de estas cosas, de estas características, nos lleva a hacer estas cosas extrañas. Muchos movimientos nuevos, actualmente, te digo, muchos movimientos nuevos han creado una liturgia extraña, que si no hay factores emocionales, la presencia de Dios no se ha manifestado ahí. Entonces, te digo, cuando tú conoces, y te animo, y te pido y te suplico, por favor, estudia neumatología, porque neumatología te enseña claramente qué es y cómo se manifiesta el Espíritu Santo, para que nunca más seas manipulado por estos chantas, estos falsos maestros que se suben a los púlpitos y hablan y imponen manos y hacen que la gente se ridiculice. Te digo, se ríen en la televisión de nosotros, los evangélicos, y hacen burla de nosotros por lo que hacemos en los cultos. En el programa de Kiki Morandé hay una pareja de señoritas allí, de actrices, que se llaman las iluminadas, y se ríen, se visten burlescamente como se visten las mujeres, se peinan, hablan burlescamente. ¿Por qué lo hacen ellos? ¿De dónde lo aprendieron? Solamente miraron al interior de las iglesias y vieron que lo que estaba haciéndose aparentemente para agradar a Dios eran fuegos extraños. Lo trajeron, lo llevaron a la televisión y han ganado millones riéndose de nosotros los evangélicos. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y en el nombre del Señor te estoy diciendo que nunca nadie más te haga hacer el ridículo en nombre del Espíritu Santo. Su personalidad, sus obras y sus símbolos nunca nos llevan a manifestaciones raras. Se alejan estos movimientos del mandato divino que Dios nos ha dado para la iglesia. ¿Dónde está eso, pastor? Te lo digo inmediatamente después de este cafecito. Está muy bueno.
Romanos 12:1 dice así. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Santo quiere decir puro, como sea puro, presentémonos. Dice Pablo, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y esto es lo más importante, que es vuestro culto racional. Nunca ofrezcas algo a Dios desconectado tu cuerpo de tu razón. Lo dice Romano, no lo dice el pastor Andrés, lo dice Romanos 12:1. Dice, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, conectado con esa capacidad que Dios nos dio, que es su mente, que es el racionamiento, la razón es similar a la de Dios. Por lo tanto, nunca en tu oración, en tu alabanza, en tu plegaria, en tu alabanza, en todo lo que hagas a Dios, nunca debe estar desconectada la razón de tu cuerpo. Muchas religiones o iglesias que han introducido estos fuegos extraños en el culto lo han denominado malamente el avivamiento. ¿Te suena eso? Como si la iglesia de Cristo hubiese estado muerta. Si la cabeza vive, que es Jesucristo, el cuerpo que es su iglesia, nunca morirá hasta su venida. Nunca la iglesia de Cristo ha estado semi-muerta, porque Cristo vive. Y si la cabeza vive, su iglesia vive. Existe el mal concepto de avivamiento en la iglesia. Es una excusa para meterte, para que hagas cosas extrañas. La iglesia de Cristo no puede morir, no puede ser una iglesia moribunda, porque donde está Cristo hay vida. Cristo es vida. Quizás la iglesia puede fallar porque están apartados de Dios, y puede morir una iglesia porque la cabeza nunca ha sido Jesucristo. Debemos tener presente, queridos hermanos, que hemos sido avisados para esta apostasía. Lo que te estoy predicando, lo que te estoy enseñando, está en la Biblia. Está en la Biblia, querido hermano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni como carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Muchos están diciendo que la venida del Señor está cerca y que es necesario que haya un avivamiento. Según de Tesalonicenses capítulo 2. Mira, dice el versículo 3, claro y categórico. Yo te predico y te enseño con la Biblia, con base bíblica. Segunda de Tesalonicenses, no lo dice el pastor Andrés, lo dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía. El concepto de avivamiento en la iglesia no es divino. La iglesia de Cristo nunca ha estado muerta, porque la cabeza que es Él, Cristo, vive y reina por los siglos de los siglos. Como siervos de Dios, queridos hermanos, debemos hacer una apología. Pastor, ¿por qué está usted hablando, enseñando estas cosas? Apología es defensa de la fe. Y si Dios me ha puesto en estos medios de comunicación, queridos hermanos, es para hacer apología. Si Dios me ha dado su espíritu, su conocimiento, su mente, su revelación, es para que yo escuche
este medio de comunicación, que es Casa de Dios, que es un medio que es multiplicativo para el pueblo de Dios, es que tengo que enseñarte apología en pos de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque con pena veo en las iglesias, en la televisión, tanto fuego extraño. Debemos ser instrumentos de Dios para desenmascarar a los falsos maestros. Somos testigos de las obras de Cristo, su obra, su manifestación y su justicia. No debemos dejar de discernir, de juzgar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en 1 Corintios capítulo 2, 15, cuando dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Tú eres espiritual, hermano, hermana, eres espiritual, juzga todo lo que te manden a hacer dentro de la iglesia y el Espíritu Santo te lo va a revelar. Si viene de Dios, estamos viendo con un carácter vergonzoso, verdadero circo en la iglesia, guiados por payasos de la fe. Debemos denunciar esos fuegos extraños en la iglesia de Cristo. Ejemplo de esa denuncia fue Pablo, cuando en 2 de Tesalonicenses 3:16 dijo, pero os ordenamos, hermano, que en el nombre de Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Una iglesia desordenada no está conectada a la cabeza. No es, el Espíritu Santo en una iglesia desordenada no está. Te lo repito, 2 Tesalonicenses 3:16. Pero os ordenamos, hermano, que en el nombre de Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y que no según la enseñanza que recibiste de vosotros. Fuegos extraños es en la iglesia donde Cristo no es la cabeza. Iglesias que tienen el nombre, que no son salvas, ni las iglesias, ni sus pastores, ni sus líderes. Ovejas que no tienen la vida eterna de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. La vida eterna es conocer la personalidad de Jesucristo, es conocer a Dios, es conocer su revelación, es conocer su palabra. Que no te vendan la pomada, que te van a dar la vida eterna, caso tú diezmas un tanto de plata o caso tú haces una obra, porque no es por obra, es por gracia. Existen dos tipos de fuego, los fuegos de Dios, que son divinos, y los fuegos extraños, que son de Satanás. Comparemos los hechos de la Biblia al circo de hoy. Hoy hay caídas masivas en la iglesia cuando Ben Gil saca la chaqueta y vota a la gente. ¿Sabe? Hoy hay caídas masivas. En la Biblia nunca nadie cayó ante la presencia de Dios o del Espíritu Santo. Solamente hubo una caída y fue la noche que fueron a apresar a Jesucristo, y cuando preguntaron quién era Jesucristo y Jesucristo se adelanta y dice yo soy, los soldados cayeron de rodillas, vencidos en la presencia de Dios. Los espíritus malignos son los que caen frente a la presencia de Dios, pero nunca una hija o un hijo de Dios va a caer frente a la presencia del Espíritu Santo. Revolcarse en el suelo. ¿Sabes qué? Los espíritus en Marcos 9:23, sí, los espíritus cuando Jesucristo fue al endemoniado, los espíritus sí se revuelcan en el suelo, pero un hijo y una hija de Dios nunca va a llegar a hacer eso. Hacer ruidos de animales, nunca, nunca un hijo de Dios lo va a hacer. Visualizaciones, cosas del reino, regresiones, risas santas. Nació en la iglesia La Viña, en Toronto, y se ha propagado por todo el mundo. Risa santa, sueños de cosas grandes, eso te lleva a la codicia. Vómitos, caídas de oro. ¿Te acuerdas? Había un chanta que hoy día está preso, que caía oro. Chicle santo, la manguera ungida, el pastor que camina sobre niños, el beso santo, los pactos con Dios, la borrachera santa y la actividad de los ángeles. Eso es
fuego extraño. Y con esto termino leyéndote 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad y el oído se volverá de fábulas. Pero tú sé sobrio. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios no se glorifica cuando estás revolcándote en el suelo. Dios no se glorifica cuando estás cayéndote de espalda. 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Exhortación para la iglesia, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra y de las aguas. ¿Sabes qué? Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Una iglesia donde el Espíritu Santo está presente, donde la presencia de Dios es porque Dios es luz. Donde hay confusión, donde hay fuegos extraños, ¿sabes qué? Habita las tinieblas. Y tú sabes quién es el rey de las tinieblas. Nosotros somos el pueblo de Dios, una iglesia comprada a precio de sangre. ¿Sabes qué? Dice la Biblia: hágase todo decentemente. Hermano, hermana, medita, escucha la voz de Dios a través del Espíritu Santo, y todo lo que hagas, haz un culto racional a Dios. Muchas gracias por esta tarde. Fuimos corriendo con el tema, de manera llegamos justo, y te digo, hay tanto para hablar, queridos hermanos, mucho para hablar, y te doy las gracias en el nombre del Señor por esta tarde que has escuchado. Este programa se va a repetir el día domingo a las 11 de la mañana, y lo puedes ver en el YouTube a contar del día domingo. Así que doy por cerrado el tema de fuego extraño, y la próxima semana, te anticipo, vamos a hacer un estudio, estamos haciéndolo, vamos a hablar de los diezmos y las ofrendas, algo muy bueno para el nombre de Dios. Amén. ¿No hay nadie esperando a ellos?